Muy buenas noches, queridos hermanos de Honduras. Una vez más estamos muy contentos de tener esta oportunidad del Señor de leer su santa palabra. Vamos a leer en 2 de Samuel, capítulo 11. 2 de Samuel, capítulo 11, empezando con el versículo 1, que dice así: Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab junto a sus siervos y todo Israel, y ellos derrotaron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Después David se quedó en Jerusalén. Un día, al caer la tarde, se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, cuando vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías y el Eteo. Envió David mensajeros que la trajeran y la tomó. Cuando llegó, él durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia y regresó a su casa. La mujer concibió y mandó a decir a David: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías el Eteo, y Joab envió a Urías a David. Que el Señor bendiga su santa palabra. Oremos una vez más antes de seguir nuestra meditación. Padre Santo, miramos a tu presencia y pedimos tu bendición en la lectura y la meditación de tu palabra, y pedimos que tú bendigas ricamente a cada hermano y hermana y a cada hogar aquí representado en Honduras. Te lo pedimos en el nombre precioso del Señor Jesucristo, tu santo Hijo. Amén. Comienza el versículo diciendo: y aconteció la vuelta de un año, en el tiempo que los reyes salen a la guerra, que David envió a Joab y a sus siervos con él y todo Israel, y destruyeron a los amonitas y pusieron cerco a Rabá, mas David se quedó en Jerusalén. Lo que fue una gran victoria militar se va a transformar en una enorme catástrofe espiritual y familiar. El comandante en jefe de las tropas de David es el general Joab. Ciertamente es un hombre valiente y que conoce el arte de la guerra. David se supone que también tendría que haber estado en el campo de batalla. Pero hay una pequeña frase que está impregnada de sentido. Dice: mas David se quedó en Jerusalén. Y nos preguntamos, ¿por qué razón David se quedó en la capital? Cuando en aquellos tiempos lo normal era que el rey estuviera físicamente presente en el campo de batalla para animar sus tropas. Muchos años después, el rey Josías tiene que hacer guerra contra Necao, faraón de Egipto, y concurre sabiendo que el enemigo tiene un ejército mucho más poderoso. Josías muere en el campo de batalla. El rey Saúl y su hijo, el príncipe Jonatán, también mueren peleando contra los filisteos. Era normal que un rey fuera a la batalla. Y también se acuerdan del famoso rey Acab, conocido por su impiedad, que también es herido de muerte en el campo de batalla. Pero David, por alguna razón que no entendemos completamente, decide quedarse. Me imagino la despedida de Urías cuando deja su casa para ir a la guerra. Urías es el esposo de Betsabé o Batsiba. Y le dice algo así seguramente: adiós, mi amor. Te quiero con toda la fuerza de mi alma. Ella, Batseba, es una mujer joven y hermosa, y quizás le responde algo así como: adiós, amado esposo, yo también te quiero con toda la fuerza de mi corazón. Cuídate y vuelve pronto. Te estaré esperando con los brazos abiertos.
Mi primera oración al día será de pedirle al Señor que te proteja y te bendiga. Y la última oración del día será rogarle al Señor que sea contigo. Y me imagino que los ojos de la esposa están cubiertos de lágrimas. Muchas veces se ha despedido de su marido, pero esta vez tiene un presentimiento sombrío. El esposo, un gallardo y elegante militar, trata de disimular su emoción lo mejor que puede. Y luego de darle un fuerte abrazo y besarla en la frente, quizás le dice que la paz del Señor sea contigo. Y enseguida se aleja rápidamente. Es como si tratara de evitar que el quedarse un segundo más haría la despedida mucho más dolorosa. En el hogar, Urías era el esposo perfecto. Trataba a Batseba con todo cariño. A veces digo Batseba, otra vez digo Betsabé, y la razón es que he usado distintas Biblias y a veces me suena una y a veces me suena otra traducción. Hermanos y hermanas, estamos en una guerra espiritual. El rey David estaba en una guerra física y nosotros estamos en una guerra espiritual. Y el lugar más seguro para el creyente para estar es el campo de batalla, peleando bajo la bandera de nuestro capitán, nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Ustedes conocen las palabras del apóstol en Efesios capítulo 6. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y luego en el verso 13 nos dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Sin duda que el general Joab fue a la batalla con armadura, pero David, como se quedó en casa, creyó que no necesitaba armadura, y lo que no sabía era que el peligro más grande lo tenía no en la guerra contra los amonitas o los sirios, sino en su propia casa. El segundo alerta lo vemos en el versículo 2, y dice, y aconteció que levantándose David de su cama, a la hora de la tarde, paseábase por la azotea de la casa real. Noten que el Espíritu Santo nos da todos los detalles porque cada dato tiene importancia. ¿Por qué se nos dice que David se levantó de su cama a la hora de la tarde? Quizás a las 4, las 5 o las 6 de la tarde. Y el Señor nos da ese detalle porque es importante. Nadie va a estar durmiendo una siesta en el ejército en un campo de batalla a las 5 de la tarde. Y ustedes conocen bien la historia. David está aburrido y decide subir a la azotea. Nuevamente el contraste o enseñanza. En las preparaciones para la batalla nadie está aburrido. Nadie está que se aburra. No hay tiempo para bostezar. Las armas se preparan, las lanzas se afilan, las espadas se afilan, los arcos y las flechas se preparan, pero David está aburrido y sube por esos escalones que van a la azotea. Sube a la azotea y empieza a hacer lo mismo que nosotros hacemos cuando nos sentamos delante del televisor y como estamos aburridos y no tenemos nada que hacer, empezamos a cambiar canales. Y exactamente hace esto David. Empieza a cambiar los canales con el control de la televisión. Mira hacia el norte, luego hacia el este, luego hacia el sur. Y el panorama es bien conocido para él. No hay nada que le interese mucho. Pero al mirar hacia el oeste, el texto nos dice, y vio a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. La Biblia no nos dice que miró hacia el oeste, pero yo le llamo el oeste porque pienso en no este.
no este. Separada la palabra. Y cuando el rey desciende de la azotea, por esos escalones de mármol ya tiene un plan. Estos peldaños que cuando él subió eran inmaculados, me los imagino ahora siendo manchados con unos pies cubiertos de un barro muy sucio. Subió un hombre puro y baja un hombre con una mente impura. Subió un hombre que tenía algo de comunión con Dios y baja uno que por un rato de placer va a ensuciar su testimonio y su relación personal con Dios. Un hombre que voluntariamente con lo que va a hacer rompe su comunión con el Dios que es 3 veces santo. El versículo 3 nos dice, y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Los sirvientes se sonríen, porque todo el mundo sabe que Betsabé es una belleza. Si hubiera un concierto, un concurso de belleza, ella hubiera ganado. En ese momento cruzan por la mente de David pensamientos contradictorios. Él sabe que la ley de Dios condena claramente el adulterio y sus siervos no pueden creer lo que escuchan cuando él dice, vayan a buscarla. Urías, el esposo de Batseba o Betsabé, era uno de los capitanes de David, uno de los llamados valientes de David. Esto tendría que haber sido suficiente para el rey y sabiendo que era la esposa de otro hombre, tendría que haberse quedado quieto y no seguir. Me imagino la escena y la conversación. El versículo 4 nos dice, y envió David mensajeros y tomóla. Muchas veces me he preguntado si Betsabé se podría haber resistido. Y la respuesta es sí, Israel era el único lugar en todo el mundo donde el rey no tenía el derecho de hacer lo que David hizo. Dios mismo lo había enseñado muy claramente por medio de Moisés en los 10 mandamientos. No cometerás adulterio y luego no codiciarás la mujer de tu prójimo. El matrimonio no es un invento de la sociedad. El matrimonio fue instituido por Dios. Y me imagino la conversación entre los criados y Betsabé. Esto es lo que sigue, no está en el texto, pero es posible que algo así ocurrió. Vienen los criados y le dicen, Su Majestad el rey la invita a cenar. Su Alteza se siente muy solo y le gusta conversar. Y ella quizás pregunta y dice, ¿cuándo? Y ellos responden, hoy mismo, es decir, ahora mismo, responde uno de los sirvientes. Y si Betsabé hace la pregunta, ¿y cuántos invitados hay? La respuesta es, usted es la única invitada. Y Betsabé no es ingenua, y un sudor frío estremece su cuerpo. Entra a su dormitorio para hablar con su ama de crianza, quien ha estado con ella desde que era una niña. Y ella le dice, señora, por favor, no vaya. El rey no la puede obligar a ir a cenar con él sin su marido. Me temo que su majestad tenga otras intenciones. Y todos en nuestras vidas hemos tenido a alguien como esta nodriza imaginaria que si no existió en la realidad, toma el lugar de nuestra conciencia. Quizás un padre, una madre, un hermano, un amigo, un anciano de la iglesia que nos dice, no lo hagas, pero aún sabiendo que es peligroso y que puede destruirnos, seguimos adelante. Hermanos, el Señor dice, sed santos, porque yo soy santo y la santidad conviene a tu casa.
El Señor Jesús murió en una cruz por ti, dio su sangre preciosa y lo hizo para salvarnos y para que vivamos vidas para su gloria, sabiendo en nuestros corazones que Él es santo. Y Betsabé tiene que tomar una decisión. Es la oportunidad de su vida, ahora o nunca. Y todos en Israel sueñan con ser invitados al palacio real. Después de todo, ¿qué tiene de malo ir a cenar si a uno lo invitan?, dice ella. Hermanos, la pregunta no es ¿qué tiene de malo?, sino es ¿qué tiene de bueno? Y si no tiene algo de bueno, va a ser malo. Al cruzar el umbral de su casa para ir al palacio real, Betsabé se olvida de sus promesas, que hizo exactamente en ese mismo lugar cuando se fue su marido. Sale de esa casa donde era una esposa pura para volver como una mujer infiel a su amante esposo. Al volver al hogar a la mañana siguiente, llama a la puerta. Los criados de cara larga la saludan, mientras que lágrimas pesadas caen del rostro del viejo mayordomo. Los criados la miran y bajan los ojos con tristeza. Ellos imaginan exactamente lo que ha pasado. Esa morada parece que hubiera cambiado completamente en una noche. Y por la noche, cuando Betsabé se sienta a la mesa para cenar, ve el asiento vacío de Urías y no puede dejar de llorar. La casa parece taciturna y oscura, a pesar de que las ventanas están bien abiertas. No sabemos qué artimaña utilizó David para que Betsabé viniera a su casa. Quizás la invitó nada más que para tomar un té o charlar un poco, pero el Todopoderoso, que todo lo sabe, estaba mirando todo lo que sucedía. El versículo 4 dice: purificóse luego ella de su inmundicia y se volvió a su casa. Cuando salió de la casa, decíamos, salió y pisó ese umbral que no tendría que haber pisado. Se olvidó de su querido esposo corriendo gran riesgo en el campo de batalla. Se olvidó de todas las promesas de amor y fidelidad que ella le había hecho. Y todos nosotros conocemos el caso de alguien que fue engañado por su mejor amigo o su mejor amiga. Y hermanos, nosotros no tenemos conexiones con el palacio real ni con el rey David, pero esta historia se ha repetido muchas veces a través de los años, cuando un hombre es infiel a su esposa o cuando una esposa es infiel a su esposo. Y nuestros corazones se humillan al darnos cuenta de la fragilidad de nuestra naturaleza. Es que ninguno de nosotros en nuestra carne tenemos más poder que ellos. Podemos comparar la caída moral que experimentaron David y Betsabé como la caída de un meteorito que rápidamente se precipita desde lo alto a la tierra. David no estaba en gran peligro de caer cuando combatía en los campos de batalla contra el enemigo o cuando huía del rey Saúl. Su desplome sucede cuando todo parece estar bajo perfecto control y nos preguntamos, ¿cómo es posible que se sepan tantos detalles de la historia? ¿Cómo puede ser que alguien supiera que David está cesteando antes de subir a la azotea? En primer lugar, debemos destacar que Dios nunca trata de encubrir el pecado de sus siervos. En segundo lugar, es el Espíritu de Dios que todo lo sabe y todo lo examina, el que nos revela esta historia con todos sus pormenores. Hermanos, qué historia tan solemne.
En 1 Corintios capítulo 2 leemos: el Espíritu todo lo escudriña, aún las cosas profundas de Dios. A veces escuchamos comentarios como algo así: este hermano cayó en pecado. Esta frase sugiere que alguien que estaba espiritualmente bien súbitamente hace algo malo. Sin embargo, es importante reconocer que la mayoría de las veces no se trata de un tropiezo aislado, sino de un deslizamiento progresivo que avanza lentamente hasta que llega al borde del precipicio. Y esto en el caso de David es lo que ocurre exactamente. Las Escrituras nos advierten en Cantares capítulo 2: atrapadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Cuando el creyente está ocupado en el lugar que les corresponde en el campo de batalla, la caída será más difícil. La disciplina que involucra el servicio militar obliga a una vida ordenada. Las Escrituras nos enseñan vestidos de toda la armadura de Dios, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Y luego dice: para que podáis resistir en el día malo. Y estamos viviendo en el día malo. Hermanos y hermanas, David hubiera estado más seguro en medio de la lucha feroz en el campo de batalla que en el palacio real. A la postre, le hubiera sido menos dolorosa una herida de puñal en la batalla que la herida brutal en su moralidad que traería ese pecado. La herida de cuchillo iba a sanar más rápido que la herida del pecado. Hemos visto que David estaba durmiendo, estaba sesteando. Un psiquiatra nos diría probablemente estaba deprimido. Y la palabra de Dios nos dice: ya es hora de despertarnos del sueño. Romanos capítulo 13. La obligación moral de David al ver a la mujer bañándose debía ser apartar de inmediato sus ojos de ella. En Proverbios capítulo 4, versículo 23, leemos: sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y en el versículo 25 del mismo capítulo nos dice: tus ojos miren lo recto y diríjanse en tus párpados hacia lo que tienes delante. Y en el versículo 27, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, apártate tu pie del mal. El creyente en el Señor Jesús no tiene por qué vivir una vida en la zona gris, la zona intermedia entre lo malo y lo bueno. Las Escrituras nos amonestan que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Al analizar con cuidado esta historia, nos damos cuenta que David tenía que haber puesto los frenos en varias ocasiones, y por no hacerlo así, habrá consecuencias catastróficas a nivel familiar y a nivel nacional. Aquí no se trata solo del pecado de adulterio. Hay una cadena de eventos. Un pecado trae otro pecado mayor y este otro aún mayor. Es un mal ejemplo para la familia y sus hijos van a pecar de una manera brutal, como en el caso de la violación de Tamar por su medio hermano. Como resultado de este pecado, David ha perdido la autoridad moral en la familia. Hermano y hermana, no pierdas la autoridad moral en tu familia. No estamos aquí para criticar al rey David.
Es muy difícil para los hombres que llegan a lugares muy altos seguir con humildad y honestidad. Las Escrituras nos dicen que las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas. Pero nos preguntamos, ¿cómo es posible que un hombre espiritual que ha escrito salmos bellísimos, que hablan de su confianza en el Señor, que demuestran su piedad y espiritualidad, cómo es posible este cambio? Es verdad que David se va a arrepentir y el Señor lo va a perdonar. Sin embargo, él ya no puede hablar sin acusarse a sí mismo en cuanto a que está mal en quitarle la vida a otra persona. Tampoco puede hablar sobre el adulterio, tampoco puede hablar sobre el mentir, tampoco puede hablar sobre el engañar. En forma sucesiva, hemos dicho, le han fallado los frenos espirituales. Por eso dice la Escritura, el que piensa estar firme, mire que no caiga. El primer freno que le falló a David fue el freno del control visual. El freno del control visual. Cuando vio a la mujer que se estaba bañando. Cuando el creyente ve lo que no conviene en la calle, en la televisión, en el teléfono celular, en una revista, debe apartar su mirada. Porque supuesto que el creyente no debe, bajo ningún concepto, buscar en su tableta o teléfonos esas páginas llamadas pornográficas. Hermanos, el Señor nos dice, sed santos porque yo soy santo. Si tienes dudas si esto no es pornográfico, pregúntate a ti mismo si estarías dispuesto a ver eso que estás mirando en la presencia de los ancianos de tu iglesia. Le falló el freno visual. El mismo Señor Jesús dijo, todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y qué preciosas son las palabras de Filipenses capítulo 4. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Hermanos y hermanas, nuestra mente tiene que ser llena con todo lo que es verdadero, honesto, justo y puro. No es por lo que es mentira, no es por lo deshonesto, no por lo injusto, no por lo impuro. Hermanos, si tiene duda en cuanto a algo, póngalo bajo el microscopio de Filipenses capítulo 4, verso 8. Pero, ¿qué significa si hay virtud alguna? Si algo digno de alabanza en esto pensad. Otra traducción nos dice, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso tenedlo en cuenta. Y otra traducción nos enseña, si hay algo que es excelente o digno de alabanza, pensad en esas cosas. El Señor Jesús no dijo que el pecado sexual era irrelevante o inofensivo. Por el contrario, dijo, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros, que no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Mateo capítulo 5. El lenguaje es tan expresivo que nos impacta. Ninguno de nosotros se sacaría un ojo voluntariamente bajo ninguna circunstancia. Y David, por el contrario, siguió mirando, y cuanto más miraba, sus frenos se aflojaban más. El segundo freno que no funcionó se observa cuando inmediatamente empieza a fraguar y a meditar en la posibilidad del pecado. Al descender por las gradas de la escalera, está meditando cómo lograr su propósito. Y no se da cuenta que cada peldaño que baja está pisoteando esos hermosos himnos y salmos que su pluma ha escrito, hablando de la santidad
y fidelidad del Señor. El tercer freno tampoco funcionó. Cuando él pregunta, ¿quién es ella? Y le dicen que es la esposa de uno de sus más valientes oficiales y que es la nieta del muy famoso y conocido, diríamos nosotros, consejero de Estado, la nieta de un consejero de Estado llamado Ahitofel. David debió aplicar el freno y no lo hizo. De aquí en adelante no hay rienda que lo detenga. Cuando Betsabé entra en el palacio ya es demasiado tarde. Es en esa misma azotea que le hizo caer en una serie de pecados gravísimos que años después su propio hijo va a hacer un acto público sexual pecaminoso y brutal. Hermanos y hermanas, que el Señor nos guarde. No nos pongamos en situaciones de peligro. No toque con sus manos húmedas un cable de alta tensión porque no le va a ir bien. Y por supuesto que nosotros no vamos a estar en la terraza del Palacio Real de Jerusalén, pero hay distintas azoteas peligrosas. Sí, hermanos y hermanas, hay azoteas peligrosas, lugares desde donde se puede mirar y oír cosas que nos van a perjudicar, lastimar y deshonrar el nombre del Señor. En el día de hoy tenemos las páginas de pornografía del Internet que deben ser absolutamente excluidas para el creyente. Las películas de cine o los DVD están repletas de cosas inmorales que tienen que ser desechadas. Las Escrituras nos exhorta, huid la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y qué hermosas son las palabras que siguen. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque comprados habéis sido por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios capítulo 6. Hermano y hermana, comprados habéis sido por precio. Habéis sido comprados. Esta historia nos conmueve y duele. Y el Señor la ha incluido en su palabra, no para entretenernos con una habladuría como chismes, sino para que seamos amonestados de los peligros de nuestra naturaleza carnal. El escritor suizo de las salas evangélicas, llamado Rossier, nos dice, cuando leemos este capítulo, un sentimiento de humillación profunda llena el corazón de cada hijo de Dios. Lloramos al ver la contradicción con todo su pasado, pisoteando la santidad del Señor. David tenía que ser un representante de la santidad de Dios delante de todo el mundo. El apóstol Pablo es un hombre que había llegado a un altísimo nivel espiritual y dijo, yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien. ¿Será posible que este crimen que va a cometer sea uno de los factores primordiales que lo inhabilita para hacer lo que hubiera sido la obra cumbre de su vida, es decir, la construcción del templo de Jerusalén? Dios mismo lo dijo. Tú has derramado mucha sangre y has llevado a cabo grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre. Su vida terminó siendo similar a la sinfonía inconclusa de Schubert, una gran sinfonía que nunca se terminó. Y Dios culpa a David de haber derramado mucha sangre. Creo que aquí no se refiere exclusivamente
a las batallas que él se ha visto obligado a pelear, sino al derramamiento innecesario de sangre. El escritor Barton Paine nos dice: él ha contaminado sus manos con sangre que no merecía derramarse. La guerra puede ser en ocasiones necesaria, justa y ordenada por el Señor. Sin embargo, David ha sido condenado de violencia excesiva. Y aquí debemos incluir la sangre de Urías, el esposo de Betsabé. Lo increíble es que vemos la gracia de Dios de una manera muy especial en esta historia. David al final se va a arrepentir y el Señor lo va a perdonar. Ninguno de nosotros le daría otra posibilidad de restauración. Y David, luego de su arrepentimiento profundo, va a volver a tomar el arpa y entonar cantos espirituales al Señor. El apóstol Juan, que habla tanto sobre el tema del amor, también habla mucho sobre el pecado y el arrepentimiento. Y también sobre el tema de aquellos que se dicen que son creyentes y que no viven una vida de acuerdo a su profesión de fe. Y nos dice en el capítulo 1, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y en el versículo siguiente agrega: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y en el versículo 10 dice: si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Observemos estas palabras. Verso 6 se nos dice: si andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Verso 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y en el versículo 10, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Mentimos y no practicamos la verdad. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Su palabra no está en nosotros. Pero en el capítulo 2, verso 1, hay un versículo precioso. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esta es una historia muy oscura y tenebrosa, pero hay luz. David se va a arrepentir y su comunión con el Señor se va a restaurar. Desgraciadamente, el pecado produce daños, heridas y cicatrices que quedan aún después que el Señor ha perdonado el pecado. Un criminal se puede convertir al Señor y el Señor le perdona, pero el daño que ha hecho ha dejado a una familia destrozada, ha quitado la vida. El perjuicio que ha hecho la sociedad no puede ser olvidado y de acuerdo a la justicia humana deberá pagar por largos años de cárcel por lo que hizo. David es así que escribe salmos con una riqueza y profundidad maravillosa. Así que el pecado es algo muy serio y con graves consecuencias. En primer lugar, en el caso del creyente, la disciplina de Dios, como nos enseña en Hebreos 12. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Trae consecuencias dolorosas y a menudo muy largas sobre el individuo, sobre la familia, sobre los perjudicados y sobre la nación. Y no sabemos en qué momento de su vida escribe David el Salmo 32, si lo hizo antes o después de este pecado que estamos considerando. Pero allí nos dice: bienaventurado aquel
cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, y usa palabras concretas que demuestran su arrepentimiento. Lo que él ha hecho mal lo llama transgresión y pecado. Hay una tendencia ahora a usar palabras suaves como desliz, un lapso, un desacierto, una indiscreción, una debilidad, pero Dios lo llama pecado. Y en el versículo 2 dice, bienaventurado, o sea, doblemente dichoso, el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Hemos visto cómo en esta historia un engaño sigue a otro y a otro engaño. David había experimentado lo que el creyente siente cuando el Señor lo culpa de iniquidad. En cambio, el incrédulo siente muchas veces poco o nada. Y David dice en su propia experiencia, mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿Qué significa esto? Me sentí viejo de golpe. Es como si hubiera envejecido 20 años en un mes. Y todos sabemos lo que esto significa. Mientras callé, traté de ignorarlo, de taparlo, de encubrirlo, pero Dios no lo permitió. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Me hace pensar de ese instrumento que se llama prensa, eso que usamos para apretar, que se usa para comprimir. Movemos una manija y el tornillo, y cuanto más lo movemos, más aprieta. Y dice David, mi verdor se volvió en sequedades de verano. Pero qué precioso es cuando el pecador se torna al Señor. Bueno, quizás tenemos algunos amigos que nos están escuchando y queremos decirle que la palabra de Dios nos enseña, el que oye mi palabra y crea el que me ha enviado tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra, la Biblia es la palabra de Dios. Lea cuidadosamente el Nuevo Testamento y Dios va a hacer el resto. Si nunca ha leído la Biblia, el Evangelio de Juan es un buen lugar. Otros prefieren Lucas o Mateo o Marcos. Y observen que el Señor dice, el que oye mi palabra, no es cualquier religión, es su palabra. Y luego agrega, y cree al que me ha enviado. ¿Quién es aquel que ha enviado al Señor Jesús? Por supuesto, es el Padre Eterno. Y Dios ha enviado a su Hijo para morir en una cruz. Esa sangre derramada en nuestro lugar es lo que nos puede limpiar de todos nuestros pecados. La Biblia nos dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Jesucristo no solamente muere en la cruz por nuestros pecados, sino que al tercer día resucitó y hoy está sentado al lado derecho de Dios en los cielos. Y el versículo nos dice, el que oye mi palabra y crea al que me ha enviado, tiene vida eterna. No dice podría ser que tiene la vida eterna. No dice que estaría más cerca de tenerla. Él dice, tiene vida eterna. La salvación es exclusivamente por la fe en el Santo Hijo de Dios. Es una vida que no se acaba. No es solamente una vida que no se acaba, pero es una vida abundante. El mismo Señor Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero en el versículo también dice, no vendrá condenación. El creyente no tiene que esperar al día del juicio para saber cómo le va a ir delante del juez del juez de toda la humanidad. Él ya tiene la decisión final y la decisión final es inocente. En Romanos leemos, ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Señor Jesús habló muy seriamente sobre el tema de la condenación para aquellos que rechazan el Evangelio. También nos dice
que Dios ha establecido un día en el cual va a juzgar al mundo con justicia. Por aquel varón se refiere al Señor Jesús, al cual designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y termina el verso que hemos visto, mas pasó de muerte a vida. Ha habido una transformación total, ha pasado de la muerte a la vida. Ese perdón de los pecados, el Señor Jesucristo te lo ofrece hoy, si te arrepientes y lo recibes como tu único y suficiente Salvador. Que el Señor bendiga su santísima palabra.